Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a empezar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta semana me acompañan José Carlos, Américo, Paulo y Keren, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, por favor, recordar nuestro disclaimer habitual, que la idea de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino compartir información respecto al mercado de capitales tanto a nivel global y, por supuesto, a nivel local, de la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, nuestra agenda, ustedes la conocen, implica revisar a nivel macro global, luego local y finalmente pasamos a una parte corporativa y esta semana vamos a comentar dos compañías que son Buenaventura y Bacus. Entonces, para empezar por la parte global, de hecho, ha sido una semana un poco con resultados mixtos, no tanto a nivel del mercado americano, el mercado europeo y también de China, influenciado sobre todo por las minutas de la Fed y bueno, y algunos resultados de algunas compañías americanas, que ya está terminando la etapa de presentación de resultados. Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel y muy buenos días con todos. Esta semana las principales bolsas cerraron con resultados mixtos, con ganancias limitadas en Estados Unidos y ligeras pérdidas en Europa, principalmente luego de la publicación de las actas de la reunión de los miembros de la Fed que tuvo lugar a finales de julio, y así como el Banco Central Europeo. Y tuvieron un tono un tanto pesimista ante la incertidumbre sobre la recuperación de las economías de cara a la segunda mitad del año. En el caso de Estados Unidos, habrían reducido sus perspectivas de crecimiento económico. No hubo anuncios relevantes sobre decisiones de política monetaria, pero sí hubo opiniones a favor de dar periódicamente una mayor claridad sobre los objetivos y las metas respecto a la inflación, lo que sería denominado el forward guidance, mientras que por el momento dejaron de lado la opción de aplicar un control sobre la curva de rendimientos, que son básicamente tasas de interés de largo plazo. Asimismo, no hubo avances en las negociaciones sobre el nuevo paquete de estímulo en Estados Unidos, con los demócratas más enfocados esta semana en su convención nacional, aunque habrían ofrecido estos reducir su propuesta en $1 billón y los republicanos aumentaban la suya en una misma magnitud. Tampoco hay consenso sobre la fecha en que se reanudarían las conversaciones comerciales con China, las que fueron canceladas por Trump esta semana debido a las crecientes tensiones políticas entre ambos países, aunque los funcionarios de comercio de ambas economías mantienen conversaciones a través de canales privados y se muestran a favor de reanudar el diálogo. Las bolsas europeas se vieron afectadas también tras la publicación de los datos del PMI de servicios de agosto, que es algo que veremos más adelante. Por otro lado, esta semana se publicaron los resultados del segundo trimestre de las grandes retailers de Estados Unidos, como Walmart, Home Depot, Target y Lowe's, que han superado las expectativas de los inversionistas ante el avance de las ventas por el canal digital. No obstante, hay preocupación de que también estas se vieran influenciadas por los cheques de estímulo que ha brindado el gobierno en meses anteriores. Eran $1.200 por persona por contribuyente. En cuanto a la carrera por la vacuna, esta semana CanSino recibió la patente de China, lo que significa que puede ser producida su vacuna en masa una vez superados los ensayos de fase 3, mientras que Pfizer-BioNTech solicitaría la aprobación del regulador en Estados Unidos, la FDA, en el mes de octubre. Eh, Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Por el lado de los indicadores económicos publicados esta semana, se resalta la recuperación de la actividad inmobiliaria, la construcción inmobiliaria en Estados Unidos y las ventas de viviendas de segunda mano, aunque las preocupaciones giran en torno a las peticiones por desempleo, que han superado el millón otra vez en la última semana, y evidencian las vulnerabilidades del mercado laboral estadounidense. Por otro lado, los resultados preliminares del PMI de Market, publicados el día viernes, muestran que la recuperación de la actividad de servicios en Europa se estaría viendo afectada un tanto por las medidas restrictivas y el avance del virus en algunos países como Francia y España, mientras que en Estados Unidos los datos de agosto habrían superado las expectativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, estas noticias tuvieron su impacto en las cotizaciones de los metales.
Por su parte, el oro ha cerrado la semana con una ligera caída tras los comentarios de los miembros de la Fed de que por el momento no adoptarían una política de control de la curva de rendimientos, que como mencioné es básicamente controlar mediante la compra de bonos que la tasa de interés de largo plazo no sobrepasen una determinada meta. Y también el oro se vio afectado un tanto por los datos positivos en la actividad en Estados Unidos en el mes de agosto. Finalmente, el cobre cerró la semana con ganancias, con la creciente demanda china y una reducción de los inventarios en Londres a un mínimo de 13 años el día martes, lo que elevó los precios por encima de las $3 la libra ese día, pero al final al cierre de la semana fue atenuado por las preocupaciones sobre la recuperación económica en Estados Unidos y Europa, tras las minutas de los centrales. Eso sería todo por la parte internacional, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, de hecho, bueno, por el lado de commodities vimos al cobre que superó el nivel de $3 por libra también. Pero sí, sobre el viernes hubo una pequeña corrección allí. Y de hecho, bueno, como ustedes saben, nuestra opinión bastante favorable sobre el cobre a mediano plazo y sigue estando en un nivel muy bueno para los productores, ¿no? Ahora, por el lado local, acá vamos a comentar noticias sobre, por ejemplo, cómo va el tema de las posibles vacunas, de hecho, cómo sigue evolucionando el tema del COVID y, bueno, algunos factores adicionales como la contracción del PBI, ¿no? Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola, Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, buenos días con todos, ¿qué tal? Voy a empezar con un comentario sobre las vacunas, que es básicamente el punto de interés a nivel global y marcaría de alguna manera el punto de partida para una recuperación con menor incertidumbre, ¿no? En este caso, el presidente Vizcarra a nivel de Perú comunicó que el gobierno está coordinando con 5 laboratorios para adquirir 30 millones de vacunas para el 2000, hasta el 2021, con lo cual se cubriría alrededor del 90% de la población total del Perú. Además, detalló que básicamente los laboratorios quienes nos brindarían las vacunas serían Sinovac, que está en China, con un trabajo en conjunto con el Instituto de Butantan, de Brasil, AstraZeneca de Reino Unido, Sinopharm de China, perdón, Pfizer de Estados Unidos y COVAX, que básicamente pertenece a una iniciativa multilateral de la OMS. De acuerdo a la proyección que brindó hace 2 días el jefe de Estado, a fines de 2020 básicamente se cubriría alrededor de 6.6 millones de peruanos. Básicamente los proveedores serían Sinovac de China. Asimismo, para ir un poco más en detalle con lo que mencionó acerca de la OMS, en la cual se busca aplicar la inmunización a 6.6 millones de peruanos, en la cual, digamos, a través de esta iniciativa brindada por la OMS, que es un perdón, mecanismo básicamente multilateral, el cual busca de alguna manera asegurar el acceso equitativo a vacunas adecuadas, seguras y eficaces de alguna manera, con el objetivo de atender alrededor del 20% de la población dentro de los países que vayan a participar. En el caso peruano, equivaldría alrededor de 6.6 millones más o menos de peruanos, los cuales estarían destinados principalmente a adultos mayores y personas con alguna enfermedad. Para entrar un poco en respecto al dato brindado por el sistema privado de pensiones, al, tras 4 meses, lo que se ha logrado retirar es alrededor de 24.000 millones del sistema privado de pensiones, de acuerdo a de acuerdo o en un torno del marco de la ley que permitía básicamente el retiro del 25%. En esta parte, como se mencionó anteriormente, respondió básicamente a la venta de bonos o activos que eran más líquidos, los cuales permitían de alguna manera suavizar la caída de los precios, ¿no? Para terminar con esta lámina, a junio se publicó el dato del PBI, el cual se contrajo en 18.6%. De acuerdo a los indicadores adelantados que se habían mencionado anteriormente, el valle ya se encontraba en abril, ¿no? Con una caída de 40.5%. Y en función a la fase 1, fase 2, es que se ha visto esta recuperación. Yendo para los datos por el lado de la oferta, en el caso de, también se publicó el trimestre móvil de mayo, junio y julio,
donde la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 2.9 millones de personas. Comparando básicamente con un trimestre similar al año previo, se podría hablar de una caída de alrededor de 40.2%, que sería básicamente 1.9 millones de personas que perdieron empleo. Daniel, para poder pasar a la siguiente lámina, por favor. Para ir un poco al tema del COVID, voy a presentar 4 gráficos. El primero es de la movilidad de la población a nivel de Perú. El siguiente va a ser cómo ha ido evolucionando el COVID. Y el tercero, que está en la parte izquierda inferior, los nuevos casos diarios, que básicamente es una media móvil para ver cómo ha ido evolucionando. Y en la siguiente lámina, la tasa de crecimiento. En la primera lámina, se puede observar que, de acuerdo a los datos de la movilidad de Google, el tránsito de las personas ha ido incrementándose en todos los indicadores de movilidad, básicamente, destacando de alguna manera el de bodegas y farmacias, que cayó en menor medida durante el proceso de contención del COVID y en el proceso de reinicio de actividades. En tanto, fue seguido de lugares de trabajo, parques, estaciones de tránsito en menor medida. En tanto, retail y ocio, debido a que fue en mucho menor medida debido a que las fases de reactivación han sido de alguna manera menos flexibles. Yendo a la evolución del COVID, el número de contagiados al 20 de agosto alcanzó los 576,000, en línea básicamente con la fase 1 y fase 2 y fase 3 de la reactivación económica, lo cual implicó de alguna manera que más personas podían transitar, de los cuales del total de contagiados, alrededor del 68% ya se ha recuperado. El 26.8% más o menos aún se encuentra como un contagiado activo y alrededor del 4.9% ya palideció a causa del COVID-19, ¿no? Si bien el incremento se ha acelerado, en tanto en Lima como fuera de Lima, cabe destacar que a través del gráfico de la izquierda inferior de abajo, se puede observar que básicamente el mayor incremento se ha dado en la parte que es fuera de Lima, ¿no? Observándose un punto de inflexión ya desde el 17 de julio más o menos. Por otro lado, si consideramos la tasa de crecimiento, que es una tasa de crecimiento intersemanal básicamente, lo cual de alguna manera nos ayuda a disipar efectos estacionales tales como menores cantidades de pruebas por el efecto de sábado y domingo posiblemente, podemos observar que se ha pasado, por ejemplo, de un promedio de tasa de contagiados de 9.5% en el mes de agosto en promedio, desde un promedio de 8.7% en julio. Sin embargo, si es que separamos a Perú en Lima y el resto de Perú, se observaría que en Lima la tasa de crecimiento promedio se ubicó en alrededor del 7.7%, versus el dato de julio que estuvo alrededor del 7%. En tanto, si hablamos fuera de Lima, se estaría hablando de un crecimiento a un ritmo de alrededor de 11.7% versus un dato versus el promedio de julio, perdón, en 10.7%. Gracias, Daniel. Ok, gracias, Américo. Sí, de hecho, interesante todo el tema sobre todo por la parte de las vacunas, que definitivamente todos estamos al tanto que sería el catalizador para que, bueno, se disipe todo el ruido alrededor de nuestro mercado de capitales en sí, y de hecho sería un catalizador para la recuperación económica, obviamente, en realidad en todo el mundo, ¿no? Ahora, por el lado del mercado local, a nivel corporativo, yo les voy a presentar las principales noticias de la semana. En realidad, esta semana, bueno, ustedes están al tanto de que ya la gran mayoría de empresas han reportado resultados, pero lo hemos estado comentando durante los últimos webinars. Esta semana, bueno, ya los bancos han estado reportando los resultados de julio. Sigue el tema de las altas provisiones, definitivamente. Ustedes ya saben nuestra opinión al respecto, cómo está evolucionando ello. Y de todas maneras sigue afectando el tema de la posible regulación adicional por parte del Congreso, ¿no? Que, bueno, hasta el momento no hay ninguna novedad, pero vamos a estar al tanto de ello porque es un factor importante para estas compañías, ¿no? Y es lo que está lastrando en realidad el precio de las acciones del sistema financiero, ¿no? Y por eso es el sector más afectado en realidad en lo que va del año, ¿no? Claramente. Luego por el lado de Ferricor, bueno, hubo una clasificación de PCR donde ratificó la calificación, aunque rebajó su perspectiva de estable a negativa. Y bueno, y se mantiene la clasificación, por lo que nosotros también les hemos comentado, ¿no? Que es la posición claramente de liderazgo que tiene Caterpillar en el país,
tiene una participación de mercado de más del 50%, sobre todo enfocado en minería. Entonces, y ese sector que se está recuperando también de manera bastante rápida, ¿no? Entonces, ello debería ayudar a Ferreycorp a generar bastante flujo e ir amortizando esa deuda de corto plazo bastante elevada que tomó para revertir esa situación de estar paralizado, ¿no? Por más de un mes y medio. Por el lado de, ya para terminar esta parte, bueno, Volcan también reportó el día 19 de que había obtenido de forma exitosa un préstamo, ¿no? Por $300 millones con algunos bancos locales e internacionales, y que le iba a permitir esto de alguna forma reperfilar su, su nivel de deuda, ¿no? Ahora, no hay mayor información al respecto en realidad, solamente se habló del monto y del plazo, no tenemos idea de la tasa, o si este préstamo implica algún tipo de covenant, es probable. Y bueno, no tenemos mayor información al respecto, ¿no? Esperaremos a los resultados del tercer trimestre, donde ahí lo veremos en el balance, y veremos las condiciones bajo las cuales ha tomado esta nueva deuda Volcan, ¿no? Ahora, ustedes saben nuestra opinión sobre Volcan, y acá hay algo a tener en cuenta, ¿no? Volcan está tomando este préstamo a 18 meses, hoy estamos a agosto, 18 meses se cumplen en febrero del 22, y justamente también en febrero del 22 le vence el bono de 600 millones, ¿no? Entonces, en febrero del 22 va a tener vencimientos por el bono y por este préstamo, entonces lo cual puede ser un poco peligroso, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué van a tratar de hacer? Hacer un revolving de este préstamo, ¿no? Es lo más probable, es evidente. Pero veremos cuál es la condición de la compañía en febrero del año 22, ¿no? Esperaremos. De hecho, lo que lo único realmente que le puede ayudar a revertir la situación a Volcan es mayores precios, ¿no? Claramente la producción va a estar estancada, no tiene grandes proyectos de expansión, las leyes siguen cayendo, simplemente los proyectos como Romina, por ejemplo, es para reemplazar producción que ya ha venido cayendo de varios años, ¿no? Por la caída en leyes. Entonces simplemente eso es para reponer producción perdida, no es para realmente para aumentar nivel de producción y por ende aumentar nivel de ventas y luego beneficios, ¿no? Hay que tener eso claro. Entonces, por ello, ustedes saben nuestra opinión, que no es favorable respecto a Volcan, pero en el corto plazo, obviamente, lo que más importa es la expectativa del mercado, y eso va a estar muy ligado a cómo se mueva el precio de los metales y sobre todo la plata, ¿no? Que de hecho, la recuperación de Volcan, ya le hemos explicado, está muy ligado con el tema de la plata pasó de 16, 17 a 27, 28, entonces es una subida brutal, entonces ello obviamente ha ayudado a la recuperación del precio de la acción, ¿no? Pero en el mediano a largo plazo, el gran problema de Volcan es la deuda, y veremos cómo llega hacia fin del 21 e inicios del 22, ¿no? Con esos vencimientos fuertes que va a tener en los primeros meses de ese año. Y finalmente, por el lado de Graña y Montero, bueno, también informó al mercado de que el consorcio en el cual participa junto con SACIR se adjudicó la construcción de la segunda pista del proyecto para el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? De hecho, esto es una buena noticia para la compañía. De hecho, Graña y Montero es la principal, todos estamos al tanto, ¿no? Es la principal empresa de construcción en nuestro país, y por ende es normal de que se adjudique gran parte de estos proyectos importantes, ¿no? También como viene por la parte minera, se han adjudicado muchos proyectos, porque es la principal compañía del país que tiene experiencia en esos sectores, ¿no? Entonces, es una buena noticia, bueno, se entiende que el contrato sería alrededor de unos $400 millones, y bueno, de hecho, lo de Graña es bastante interesante, también hemos compartido nuestra opinión al respecto. Lamentablemente, en ingeniería y construcción, los márgenes siguen siendo muy limitados, muy bajos, entonces realmente el beneficio que genera para el holding es muy reducido. Lo que tiene mayor margen es la parte de infraestructura, porque son contratos de largo plazo y que tienen un flujo mucho más recurrente, ¿no? Pero habrá que ver, justo estamos viendo de que muchos de estos contratos ya tienen vencimientos, por ejemplo, en 7 años. No son realmente contratos de muy largo plazo, que serían de 20, 30 años, ya están por vencer en 7, por ejemplo, y habrá que ver si es que en 7, si es que eso es posible, esa renovación de esos contratos, ¿no? Que sería importante para la compañía. Y también está yendo un poco más la parte que está ligada a todo a petróleo, ¿no? Por la caída en el precio del crudo. Entonces, en Graña, la parte de infraestructura es muy interesante. Inmobiliaria también está yendo relativamente bien, pero donde está que le pega los márgenes es en construcción, todavía. No genera realmente mucho margen para el holding. Y también por la parte de petróleo que está dentro de infraestructura, ¿no? Que son las dos líneas que no están yendo del todo bien. Pero bueno, es un tema a seguir de cerca en Graña y Montero, y veremos cómo va todo ese tema también del cambio de identidad que ellos están planteando, ¿no? Para ya no tener ese nombre.
todo un cambio que van a ser un cambio de marca en sí, y veremos si eso también termina beneficiando a la compañía en el mediano a largo plazo, que va a ser favorable para sus accionistas. Ahora, como les comenté, bueno, al inicio este es el top 5, por cierto, de recuperación, sobre todo en empresas mineras, y caídas que vemos también un poco fuertes en Bacus, en Salmar, que la comentamos la semana pasada de forma breve, y también Minera IRL, Credit Core y de Hidrandina. Ahora vamos a pasar a la parte de las dos empresas. Como les adelanté al inicio, vamos a comentar sobre Buenaventura y Bacus. La primera va a ser Buenaventura, y aquí vamos a comentar, enfocarnos principalmente en la calificación crediticia que salió de Fitch, en la cual rebajaba la calificación de Buenaventura y con lo cual perdía el grado de inversión. Y acá nos lo va a comentar con mayor detalle Paulo. Así que, hola Paulo, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar un poco sobre Buenaventura. Como saben, la semana pasada la compañía tuvo una reducción en su calificación crediticia, pasando de BBB negativo a BB positivo con perspectiva estable, con lo cual la compañía perdió el grado de inversión. Entre los principales puntos que llevaron a esta reducción tenemos en primer lugar que la rebaja se debe al débil desempeño operativo que ha tenido la compañía en el 2019, que resultó en menores volúmenes y mayores costos de producción, donde el costo total de sostenimiento de las minas de oro aumentó de $950 la onza en 2018 a $1.140 la onza en 2019. Esto a pesar de una caída de 70 millones en las actividades de exploración y el gasto de capital sostenido. Un punto conectado con esto también es que los gastos de capital y las actividades de exploración que tiene actualmente la compañía no se encuentran en niveles que le permita aumentar su producción a niveles de 2018 en el corto plazo, lo cual traerá como consecuencia que los costos de la mina se mantengan elevados más allá del 2021. En un tercer punto tenemos la liquidez, donde al cierre de ese trimestre se tenía 196 millones en efectivo y valores negociables, con una deuda total de 611 millones, de las cuales 208 millones vencen durante el próximo año. También se tiene la deuda de corto plazo de 121 millones, la cual vence en noviembre, aunque se espera que esta última sea refinanciada. Ahora, respecto a los niveles de apalancamiento, se proyecta que el apalancamiento neto ajustado aumente a 3.5 este año, desde 2.1 en 2019. Se proyecta también que el EBITDA ajustado caerá a 113 millones en 2020, una caída de 42% comparado con los 195 millones de 2019. Como último punto, tenemos que Buenaventura exhibe una vida útil muy baja en toda su cartera de minas, lo cual es una restricción para su calificación, aunque se destaca de forma positiva la capacidad que tiene para reponer sus reservas durante más de 60 años. A modo de conclusión, Buenaventura no se encuentra en una buena posición, dado que los recortes en las actividades de exploración y gastos de mantenimiento de capital hará que sea difícil un aumento en la producción, lo que a su vez dificultará la reducción de costos en el corto plazo. Aparte que la pérdida en el grado de inversión supondrá un aumento en los costos de financiamiento en caso la compañía necesite emitir nueva deuda. Bueno, esto sería todo por mi parte, Daniel. Gracias. Ok, gracias Paulo. Sí, es cierto lo último, aunque también la realidad es que Buenaventura se financia mucho mediante deuda bancaria, no tanto emitiendo mercado de capitales, así que bueno, tendría ese factor de beneficio para ellos, ¿no? Que en realidad dependen mucho de los bancos y eso es un tema de negociación uno a uno, ¿no? Personal realmente con la entidad financiera. Pero bueno, ustedes saben también nuestra opinión sobre Buenaventura. Eh, Nuevamente, la recuperación en corto plazo está vinculada con el precio de la plata, principalmente el oro también. El oro, ustedes saben, está prácticamente en máximos históricos. La plata, como les comentaba, pasó de 17 a 27, 28. Entonces eso ha beneficiado claramente en el corto plazo a la acción. Pero en el largo, como les comentaba Pablo, lo que vemos es una restricción para aumentar niveles de producción. Los costos han aumentado muchísimo. La compañía está endeudada, bueno, no tiene un nivel tan alto de apalancamiento, pero sí es considerable. Y ahora ha perdido el grado de inversión, ¿no? Entonces, en el mediano plazo, son factores que claramente no nos gustan. Pero nuevamente en el corto depende mucho de la evolución del precio de los metales, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, por el lado de Bacus, yo les voy a comentar de esta compañía. Aquí voy a comentar brevemente los resultados y nuestra perspectiva sobre la empresa. Los que han seguido a la compañía, bueno, reportó sus resultados a nivel individual, donde presentó una caída bastante considerable en el nivel de ventas, más del 60%, y lo cual está influenciado claramente por la caída en el volumen comercializado. En cerveza, por ejemplo,
cayó casi un 65% del volumen comercializado. Esto está vinculado, obviamente, con las restricciones que hemos tenido. La empresa por un tiempo no pudo producir, solamente estaba comercializando inventario. Y luego sí le dieron la autorización como a mediados de mayo, ¿no? Junio, para retomar la producción. Y acá donde tenemos que estar muy al tanto de cómo viene la recuperación por el lado de la demanda, ¿no? O sea, Bacus ya puede producir, no está al 100%, pero lo más importante acá es la demanda, ¿no? Cómo está evolucionando ello. En realidad no tenemos datos adelantados sobre ello y lo veremos realmente a partir de los resultados del tercer trimestre, ¿no? Ahora, de hecho también la utilidad neta se vio afectada, claramente por la caída de los ingresos, pero bueno, hubo una reducción en los márgenes, pero no tan exagerada, ¿no? Como hemos visto en otros casos, por ejemplo. Esto debido a que, bueno, como hemos comentado, la importancia de conocer el apalancamiento operativo, ¿no? Bacus tiene un bajo realmente apalancamiento operativo y por lo tanto, bueno, si te caen las ventas, te caen los costos y gastos más o menos en una proporción similar, ¿no? Y por ello es que el margen se mantiene más o menos estable, está en casi un 37%, ¿no? Lo cual es un margen altísimo, por cierto. Si mal no recuerdo, es el margen más alto de todas las empresas del Perú que están listadas en bolsa. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Es algo positivo a tener en cuenta. Y esto, por cierto, explicamos en nuestro módulo de estados financieros, ¿no? La importancia de revisar el apalancamiento operativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la acción bueno, en realidad en el año está cayendo un 27%, ha llegado a mínimos que no ha visto desde el año pasado, ¿no? Que cotizaba en el año anterior, y con lo cual se podría identificar algo que es un precio atractivo para el largo plazo, ¿no? No obstante, el tema principal que vemos con Bacus es ver realmente cómo está evolucionando la demanda. No tenemos claridad sobre ello, todos estamos al tanto de las restricciones que tenemos, que hay de reunión, de cualquier tipo de reunión, entonces por lo tanto el consumo de bebidas alcohólicas en sí es razonable entender de que está cayendo, de que va a caer, y habrá que ver qué tanto va a caer en lo que resta del año, ¿no? Los que participaron en nuestro programa formativo, por cierto, anterior, saben que valorizamos Bacus, ahí ellos están al tanto de ello, y que en nuestra valoración asumíamos que las ventas en este año iban a caer casi un 23% y el EBITDA un 27%, ¿no? Y que los niveles de estas dos partidas iban a recuperar niveles del 19 recién durante el 22, ¿no? Entonces éramos bastante conservadores y obteníamos un precio objetivo alrededor de entre 26 y 27 soles, ¿no? Ellos están al tanto de ello. Entonces, al precio de hoy por 20 sería un potencial atractivo, lo estamos analizando, pero definitivamente lo que nos ayudaría a tomar una posición más optimista sería ver realmente datos que promuevan, que nos afirmen de que la recuperación de la demanda del consumo de bebidas alcohólicas está dando un buen ritmo. Ahora, obviamente, esto es un tema de corto plazo, ¿no? De algunos meses o quizás máximo un año. Pero en el largo plazo vamos a seguir consumiendo cerveza, obviamente. Pero como también saben los que participaron en el programa, Bacus realmente no está en los últimos años viendo realmente un aumento en el nivel de consumo, ¿no? En el nivel de volumen, de venta en volumen, sino que se apoyaba mucho por aumento en precio. Entonces, habrá que ver si es que la compañía, a salir de esta crisis, está nuevamente en capacidad de seguir aumentando precios. Esa es la gran pregunta para Bacus y lo que le permitirá generar valor en el seguir generando valor en el largo plazo. Y si es que también puede, y si es que en realidad el mercado peruano ya es un mercado muy maduro y no puede realmente seguir aumentando más los precios, si es que realmente está en capacidad de ingresar a otros mercados del nivel latinoamericano como Chile, por ejemplo, y poder realmente empezar a entrar de forma potente allí y ganar participación de mercado, ¿no? Y que le permite seguir creciendo en el largo plazo. Esa es la gran pregunta con Bacus, ¿no? De que puede seguir generando crecimiento en el largo plazo en torno a un 4 o 5%, ¿no? Que es lo que se estima. Entonces ahí está la gran pregunta con Bacus, lo vamos a seguir revisando y bueno, cualquier novedad la estaremos compartiendo con ustedes de esta compañía. Entonces, con ello, culminamos nuestra presentación. Es el calendario, por cierto, para que lo puedan revisar. Hay una gran cantidad de datos por el lado de Estados Unidos, para que estén al tanto de ello. Y finalmente, bueno, los invitamos a participar. Por cierto, hoy tenemos un masterclass de análisis de estados financieros que se va a realizar a las 7 de la noche. La invitación ya fue enviada a sus correos, pero nuevamente les vamos a enviar una media hora antes del inicio de la sesión, ¿no? Para que puedan conectarse sin ningún problema. Y por cierto, recuerden que el próximo sábado
inicia nuestro módulo 2, que es de análisis de estados financieros, ¿no? Que también la invitación la enviamos por correo para los que puedan estar interesados. Ahora con ello vamos a pasar a la parte de preguntas y aquí nos va a ayudar Keren. Así que hola Keren, por favor. Hola, buenas tardes con todos. La primera pregunta es, en el caso de Bacus, ¿es mejor analizar indicadores de dicha empresa o de Ambev, debido a que esta es dueña de Bacus? Ok, gracias. Bueno, en realidad sería revisar datos de Bacus, ¿no? Porque Ambev realmente, bueno, la compañía tiene bastantes operaciones cruzadas con la matriz, ustedes los pueden ver ahí, en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pero realmente lo que va a generar valor a ti como accionista es el beneficio que genere Bacus en sí como empresa, ¿no? Y esto está muy vinculado también a que la compañía prácticamente gran parte de sus operaciones están en el Perú, ¿no? Entonces más del 90% incluso de los ingresos proviene de cerveza, ¿no? Entonces, lo que realmente nos interesa a nosotros analizar es la evolución del mercado de cerveza en el Perú, ¿no? Y ver su recuperación. Y esto va a ser lo que realmente va a generar que la compañía siga creando valor para el accionista en el largo plazo. Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna novedad del proyecto de congelamiento de deudas? Américo, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta, por favor? Hola, sí, claro. Si bien actualmente ya no se habla mucho respecto a este tema, inicialmente en la comisión del Congreso que proponía el congelamiento de deudas, eh, para el mes de julio solo se había aprobado un dictamen en el cual se aprobaba que se prohibía generar cargos adicionales a los establecidos para los préstamos. En tanto, se dejaba de alguna manera de lado el tema este del congelamiento de deudas. No obstante, actualmente aún quedan ciertos rezagos y es algo que de alguna manera no podemos aseverar que se dejará de lado, dado que aún hay algunas expresiones a partir de algunos parlamentarios de Podemos Perú, ¿no? Los cuales de alguna manera mencionan que verían como una derrota en caso no se llegue, digamos, a conseguir esta propuesta. Gracias, Keren. Gracias, Américo. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta la evolución a la alza de los metales básicos y preciosos entre las juniors, ¿cuál creen que tiene mejores perspectivas? Panoro, Trevali, Mirla y Dent. Ok, gracias por la pregunta, Keren. En realidad, sobre las juniors, bueno, creo que les hemos comentado anteriormente. En principio, el problema que tienen Panoro y Candente es de que esos proyectos, como les hemos comentado, no se van a desarrollar con el cobre a 2.90 por libra. Eh, necesitan mínimo un 3.30 por libra. Y además lo que necesitan es que venga un grande y compre ese proyecto, ¿no? Porque realmente el CAPEX que necesita, por ejemplo, tanto Cotabambas o el proyecto de Candente, que era Cañariaco, son CAPEX por encima de 1.500 millones de dólares. Entonces, y estas junior es claramente imposible de que puedan conseguir ese financiamiento. Una junior que capitaliza 20 millones no te va a conseguir 1.500 en el mercado de capitales, ¿no? O emitiendo deuda o emitiendo acciones, ¿no? Porque te diluiría en una magnitud bestial, entonces es imposible. Entonces lo que necesitan es un socio, ¿no? Claramente. Y lamentablemente creo que los que están al tanto de Candente saben de que el problema que hubo con la comunidad, en La Libertad, en Cañariaco, y yo estoy al tanto, eso todavía no está solucionado, sigue ese problema allí. La verdad no sé cómo estará evolucionando las negociaciones, o si es que habrá negociaciones o no, pero yo entiendo que el problema con la comunidad continúa, ¿no? Y porque está en un valle, entonces realmente ese proyecto, viabilidad social, yo diría que no tiene, ese es uno. ¿Qué pasa con Panoro? Panoro realmente hoy en día no tiene factibilidad económica, como les comentaba, mínimo necesitaría un precio del cobre en 3.30 para desarrollar Cotabambas. Antilla es un proyecto un poco más chico, ¿no? De que era unos 600 millones, si mal no recuerdo, quizás ese lo podría desarrollar primero, pero igual, ¿no? En el PEA tenía realmente una tier creo que era menos de un 20%, y en ese nivel de un PEA no es ni siquiera un estudio de factibilidad.
Entonces realmente la factibilidad económica ahí es bastante dudosa. Y luego llegamos a minera IRL, ustedes saben que le hemos comentado, ¿cuál es la ventaja de minera IRL? Minera IRL tiene factibilidad social, tiene un acuerdo con la comunidad, va a ser accionista con el 5% cuando inicie el proyecto, tiene factibilidad económica, ha hecho un estudio ya de factibilidad con un valor a 1.300 por onza, ojo, no a 1.900, sino a 1.300, y tenía una TIR igual como de un 20%, y un valor presente neto mayor a 100 millones, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? El financiamiento, ¿no? Eso es evidente, le falta el financiamiento y eso estaba con un acuerdo que se debe cerrar con COFIDE, ¿no? Entonces, y además, en el último estudio de factibilidad que hicieron, identificaron de que habían reducido el plan de construcción a solamente unos 7, 8 meses y el CAPEX iba a ser de solamente unos 70 millones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto más factible que se pueda construir? Además, en un plazo muy corto, es Olachea de Minera IRL, ¿no? Eso es evidente, eso dicen los números, y lo que falta ahí es cerrar ese financiamiento, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, siempre y cuando el financiamiento se cierre, y ese es una gran interrogante, pero bueno, el plazo ya está cada vez más cerca, que es a fin de septiembre. Claramente es un proyecto que tiene factibilidad social, tiene factibilidad económica, así que es el proyecto que está más adelantado para poder llevarse a construcción, siempre y cuando nuevamente se consiga el financiamiento. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es respecto a la acción de Trevali. Ya ha tenido un upside alto. ¿Esto se debe a alguna noticia que influya en el aumento de precios de la acción? Ok, gracias. Entre Bali, bueno, la última noticia es la que comentamos, ¿no? Cuando que consiguió ese nuevo préstamo sindicado, y además permitía de que los covenants que ustedes saben estaban haciendo un waiver mes a mes, los han pateado hasta fin de año, ¿no? Hasta fin del 2020. Entonces, se ha quitado la soga de encima, ¿no? La soga del cuello, ya no está con ese waiver que tenía que estar renovando mes a mes, está ahora hasta el fin de año, ha conseguido un poquito más de liquidez, ¿no? Con la presión de la línea de crédito. Entonces eso le da más vida en el corto plazo, ¿no? Eso es evidente para Trevali. Pero los problemas a nivel operativo siguen allí. En realidad, ustedes saben que Caribogo está parada porque simplemente con los precios actuales no da, esa mina no da, simplemente no puede ganar un sol. Las minas africanas están yendo allí, son las que están yendo mejor. Y Santander, que es la de Perú, bueno, también está recuperando los niveles luego de que estuvo paralizada tanto por el tema de la pandemia y también porque hubo unos contagios allí y paralizaron por una semana, un par de semanas, no sé, mal no recuerdo, también lo compartimos. Entonces, entre Bali está recuperando un poco terreno por esta noticia de que la tiene un poquito de mayor de liquidez, ya no tiene ese problema de los waivers que le vencen mes a mes, y porque algo está recuperando también el precio del zinc, ¿no? Está recuperando un poco este metal base. Entonces eso es lo que está impulsando el precio de la acción, ¿no? Pero a mediano plazo los problemas continúan. La empresa tiene el objetivo de reducir su costo de producción, ¿no? Tiene su objetivo de reducir el all-in sustaining cost a 90 centavos por libra, pero acá la gran pregunta es, ustedes saben, esa métrica realmente puede ser manipulada, porque yo puedo bajarme el CAPEX para computar ese all-in sustaining cost, bajarlo a 0,90 por libra, pero la realidad es que luego voy a tener que meter más CAPEX al negocio para poder seguir explorando, porque la vida útil de Santander son 6 años y las de las minas africanas están entre 7 y 8, ¿no? Entonces, claramente tengo que invertir en explorar, porque si no en 6 años voy a perder la tercera parte de mi producción. Y obviamente si eso ocurre, la empresa es inviable, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello, hay que tener claro esos datos. Y bueno, y por ello es que Trevali no está dentro de nuestro portafolio modelo, por ejemplo, ¿no? Porque en el mediano plazo sí seguimos viendo esos problemas. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿creen que el crecimiento de Yape aún no es valorado por el mercado en el caso de VAP? Ok, bueno, en realidad, bueno, está dentro, sí, de las operaciones del banco y todo su objetivo de transformación digital. Si está realmente interesado por el mercado o no, realmente es complicado decirlo. Habría que ponerle un valor a Yape, ¿no? Habría que valorizar Yape. Y realmente, en realidad, lo que nosotros vemos de la infravaloración de VAP va más allá de eso, ¿no? Va por el lado de que VAP hoy en día capitaliza menos que el banco de crédito, y como les comentábamos, te llevas gratis la aseguradora, te llevas gratis la AFP,
y bueno, obviamente le está pegando por todo el ruido que está alrededor de las AFP, pero si es que esto se normaliza, la AFP es un super negocio, tiene un ROE de un 25%, está normalizado, es un gran negocio, te estás llevando gratis todo el Credit Core Capital en sí, que es la SAP, y toda la parte de Wealth Management. Entonces, por eso es que vemos una oportunidad clara en Credit Core en el largo plazo. Pero, nuevamente, va a estar con este ruido alrededor conforme ese riesgo regulatorio siga allí, que está rondando el Congreso. Bueno, y hay que estar al tanto de ello. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿nos podrían comentar más sobre la acción minera IRL respecto al préstamo de Cofide? Lo de Minera IRL, bueno, ya lo comenté. En realidad, el plazo vence a fines de septiembre. Él era para el 30 y ahí se tendría que cerrar el financiamiento para el proyecto. Es lo que se debe ver allí. Ustedes saben de que, bueno, ya les hemos comentado, ¿no? El tema con Cofide, cómo es, que Cofide perdió un laudo arbitral con Minera IRL, tenía que hacerle un pago en efectivo, ¿no? De más de 30 millones de dólares, que era prácticamente el doble del market cap de la empresa en ese momento. Y luego, ¿qué pasó? Cofide lo llevó al Poder Judicial, y ahí quedó, ¿no? Quedó entrampado. Quedó en que iban a sentarse a negociar para no comerse todo ese proceso con el Poder Judicial. En eso ha quedado. Y esta negociación tiene plazo, se amplía el plazo hasta el 30 de septiembre. Entonces, como les he comentado, entenderíamos que lo más racional es que se llegue a un acuerdo. El propio ministro de Energía y Minas ha anunciado que van a priorizar los proyectos que tengan licencia social y tengan el EIA aprobado. No se van a meter con proyectos que tengan realmente conflictividad. Y Olachea es uno de esos proyectos que tiene su impacto ambiental aprobado y tiene la factibilidad social. La comunidad es accionista, va a ser accionista. Lo único que falta cerrar es el financiamiento. Entonces, eh, entendiendo las palabras del propio ministro de Energía y Minas, entendiendo de que un acuerdo beneficia a ambas partes, entenderíamos de que se debería llegar a buen puerto, ¿no? Así que bueno, estaremos al tanto de ello y los miembros del club, de nuestro club, por cierto, saben que tenemos una posición ahí abierta con beneficio hasta el momento, pero que creemos que el potencial todavía es muy alto, ¿no? Si es que se llega a cerrar ese acuerdo de manera satisfactoria. Gracias, Daniel. Ya para terminar con la última pregunta, es si el Congreso aprueba los retiros de la ONP, ¿seguiremos viendo la subida del dólar? Américo, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta, por favor? Bueno, sí, si bien actualmente hay cierta predisposición por parte del gobierno para el retiro de la ONP, es importante resaltar que cuando el tipo de cambio se mueve hacia arriba o hacia abajo, principalmente esto se debe a factores externos más que internos. Entonces, en esa línea sí podría haber un incremento del tipo de cambio. Sin embargo, podrían haber efectos más relevantes a nivel externo. Por ejemplo, el tema ahorita de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el tema del COVID, que es el principal punto de atención de los inversionistas. Una manera de reflejar esto es, por ejemplo, que actualmente el euro en los últimos meses, a partir del paquete fiscal que se aprobó allá en Europa, el euro se apreció bastante y el dólar, en tanto en promedio, estuvo depreciándose bastante también. Sin embargo, si revisamos a nivel local, vemos que nuestra moneda respecto al dólar se ha depreciado. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe básicamente a que el control del COVID-19 se ha dado en mayor medida en Europa respecto a Perú. En tanto pasa esto, los inversionistas tienen mayor incertidumbre respecto a países de Latinoamérica de cómo va a ir la actividad económica. Entonces, el apetito por el riesgo por estos espacios que tienen mayor control del COVID aumenta, en tanto en los espacios como Perú o Latinoamérica, dado el bajo control del COVID, es como que genera cierta aversión al riesgo, ¿no? Entonces, en línea con ello, si bien una eventual aprobación del retiro de la ONP se podría dar, lo que generaría sí sería un alza del tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, hay elementos más relevantes detrás del tipo de cambio. Gracias, Keren. Gracias por escuchar.
Ok, perfecto. Gracias Américo, gracias Keren. Bueno, con ello vamos cerrando el webinar. Solamente recordarles de que hoy es nuestro masterclass gratuito de análisis de estados financieros, y ya les enviamos la invitación. Y les vamos a volver a enviar la misma una media hora antes del inicio para que lo tengan en el correo y para que puedan participar del mismo. Entonces, donde por cierto vamos a analizar un caso, se va a analizar un caso práctico, ¿no? Que es el caso de Alicor, para que vean, tengan una idea del proceso que realizamos para justamente evaluar los resultados financieros de cada compañía, ¿no? Así que va a ser bastante interesante. Así que con ello, bueno, muchas gracias por su participación. Espero que se encuentren bien en casa, que estén bien de salud. Y bueno, y nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.